y entonces ya damos inicio a nuestra presentación el día de hoy, profe, si quieren también sumarse, empezar también saludando. Por supuesto que sí. Yo sé que de pronto aquí ya hay algunos estudiantes que han estado conmigo en algunas web conferences y yo siempre les digo que si hay algo que me alegra es cuando se abren estos espacios. Sí, yo puedo venir cansado, como hoy que tengo un dolor de cabeza terrible, pero arranca este encuentro y la alegría de saber de que están ahí los muchachos, que están los estudiantes, que podemos compartir con ustedes, eso como que lo revitaliza a uno, como que le pone otro motor fuera de guardia y vamos para adelante, ¿sí? Poder compartir es algo muy, muy enriquecedor, muy emocionante. De verdad que yo personalmente lo disfruto mucho y sé que el profe David también. Entre otras, a mí me encanta que no solamente ustedes vean la cara del profe, a los profes nos gusta darle la cara a los estudiantes, y solamente por ahí uno que medio chapució y volvió y apagó la cámara, no, prendan la camarita, o sea, de verdad, que esto es un encuentro de verdad, ¿sí? No, no como dice un compañero por ahí, que no sea una sesión espiritista, ¿sí? Hay alguien ahí, que alguien me Es responda, cierto, es ¿sí? cierto, es cierto. O sea, miren que ustedes también de pronto les hace falta. O sea, qué rico generar la mayor interacción posible. Y uno de los elementos que nos ayuda en la interacción a los seres humanos es nuestra parte física, ¿sí? No, el escuchar nuestra voz. O sea, toda esa comunicación no verbal que justo en el trabajo que se está desarrollando en este momento juega un papel fundamental, ¿sí? eh, es algo importantísimo en la interacción entre los seres humanos. ¿Eh? Entonces, el podernos ver, ¿sí? ¿Sí? Bueno, cómo es que es el profe, cómo es David, cómo es el profe Edgar, ver a los demás, de pronto se conecta por ahí algunos de los compañeros, ¿sí? Vernos nosotros, ustedes como estudiantes, o sea, todo eso que es nuestra parte gestual, nuestra parte del rostro, de nuestra postura, todas esas cosas, recuerden que comunica, somos seres altamente comunicantes y la mayor parte de lo que nosotros comunicamos ni siquiera está en las palabras a secas, no, está en la forma en que lo decimos, en el tono, en el ritmo, en nuestros gestos con las manos, con nuestro cuerpo, con nuestro rostro, la presentación que tenemos, inclusive la parte de nuestra ropa, habla acerca de nosotros y comunica cosas. Entonces, muchachos, se ver, hombre, déjense ver, qué rico que se dejen ver. ¿Sí? A Bueno, nosotros, muchas gracias, profe. Y sí, en efecto, tal y como como decía el profe Edgar, y aquí ya vamos a empezar en materia, vamos a conocer un poco el orden de lo que vamos a trabajar el día de hoy, pero sí quisiera como tomar un poco las palabras del profe que además pues de explicar la importancia también de poder tener esa interacción y que vamos a hacer que esto no sea tan rígido, sino que también sea un espacio en el que podamos interactuar. Incluso muchas veces ustedes nos pueden sacar a nosotros mismos de dudas. La idea sí es que ya entrando en materia, podamos analizar todo lo que ha venido pasando desde que empezamos este curso, que tal y como usted lo han visto, competencias comunicativas y en la naturaleza de cada una de las actividades. ¿Por qué hablamos hoy de tipologías textuales? Nosotros, nuestra intención es, así como lo hemos visto en otros espacios, es empezar poco a poco a ir construyendo en ustedes una apropiación del conocimiento de lo que significa crear un texto, de lo que significa hablar a una cámara, de lo que significa cuando ustedes nos dicen a nosotros, profe, ¿qué significa un texto narrativo? Profe, ¿qué significa un texto descriptivo? Veíamos las personas que nos acompañaron el mes pasado, cuando hablábamos un poco de nuestra autobiografía y ese texto descriptivo, que empezamos desde lo más mínimo, que era, ¿qué es una oración? Puede que para nosotros muchas de estas cosas sean pues muy elementales, pero también es cierto que aprender desde lo básico para ir fortaleciendo, tal y como yo le decía, por ejemplo, a mis estudiantes, ustedes van a poder observar que esto es como las personas que de pronto les gustan los videojuegos o que tienen que pasar niveles. En la medida en que ustedes vayan realizando las actividades, cada actividad va a tener un complemento o va a tener una partecita que ustedes ya han venido revisando para que al final de nuestro curso, cuando creemos la actividad final, sea un conglomerado de todo lo que hemos aprendido. Entonces,
este CIPAS está enfocado en que nosotros entendamos cómo escribimos y cuál es la naturaleza o el propósito que tenemos cada vez que nosotros hablamos hoy de compañeros, tenemos que hacer hoy un texto descriptivo, mañana tenemos que hacer un texto narrativo, pasado mañana tenemos que hacer un texto informativo. Y las personas dicen, venga, pero ¿esto cómo se hace? Y es la pregunta que a veces nos dicen, pero si es un texto descriptivo, ¿en qué se caracteriza? Entonces, hoy vamos a ver rápidamente la agenda del día, vamos a ver qué significa una tipología textual, cómo se clasifican esas tipologías, los tipos de texto que ustedes van a, estoy seguro que, y es lo que esperamos también con el profe el día de hoy, es que ustedes, después de la explicación que hagamos, ustedes en el ejercicio práctico que va a dirigir el profe Edgar, puedan ya tener la fortaleza y la destreza de decir, esto es un texto, por ejemplo, de tipo narrativo, porque se caracteriza por esto y esto y esto. Esto es, y esto, ustedes lo puedan empezar a complementar en sus trabajos. La idea del curso Competencias Comunicativas es también llevar al estudiante a que explore su creatividad escrita. ¿Sí? Entonces, finalmente vamos a generar unas conclusiones. Entonces, vamos a entrar en materia el día de hoy diciendo qué significa una tipología textual. Y aquí ya, si ustedes les proponemos como por un orden, salvo que sea algo muy confuso, de pronto las preguntas las podemos manejar de pronto si desean antes del ejercicio práctico, me parece que es una forma para que las podamos responder, pero cualquier duda que tengan la vamos a hacer en orden, ¿listo? Entonces vamos a definir qué significa una tipología. Entonces nos dice que es una reunión de variaciones y puntos en común que reconocemos en los textos y que permiten identificar sus diferencias y semejanzas entre sí. La tipología textual se determina de acuerdo al mensaje que se quiere transmitir. Y aquí esto es fundamental, queridos estudiantes, que ustedes esta frase, me gustaría que se quedaran con esto, así como al género que pertenece. ¿Por qué quisiera enmarcarme en este punto? Realmente el texto es la unión de dos cosas. La primera es de los elementos que los integran, la manera estructural, ¿sí? El verbo de esta manera, conjugado de la siguiente manera, lo que veíamos un poco el mes pasado, cómo yo combino sujeto, verbo y predicado. Y sumado, la otra característica fundamental es qué quiero transmitir. ¿Cuál es mi intención de transmitir? Entonces, si vamos a hablar de ahorita lo vamos a ver, pero si quiero hablar de algo que es narrativo, lo esencial que yo quiero mostrarle a esa persona es contar una serie de acontecimientos, valga la redundancia. Si es descriptivo, ya su misma palabra y naturaleza nos dice describir cosas. Entonces, estos textos tienen una naturaleza específica, seguramente tienen que tener mayor número de características, o si es un texto informativo, entonces tiene que ser de pronto más ligado a dar a conocer un acontecimiento. Vamos a ir viendo poco a poco, no quisiera que se abrumaran en esta parte, pero para mí lo más importante es la pregunta que además les hago yo a ustedes, pues es un poco más una pregunta retórica y es, cuando ustedes empiezan a escribir, ¿ustedes qué quieren contar? Veíamos que nuestra primera actividad era un texto descriptivo, de una u otra manera, un cuento donde queríamos hacer una autobiografía. Entonces, ustedes pudieron observar que la idea era contar un poco su historia, pero también enfocado en contar muchos detalles físicos, psicológicos, ¿sí? Temas que fueran importantes de su familia a través de una narración que ya vamos viendo, es un mundo gigante, pero su intención era narrar. Ahora estamos hablando de una actividad que es informativa. Ya hoy nos cambió un poco esto. Entonces, esto es fundamental entender qué intención tengo yo y asimismo, cómo voy yo a escribir. Eso es lo que yo les pido a ustedes en esta primera diapositiva. Definan ustedes qué quieren transmitir cuando hacen su texto. ¿Listo? Vamos a clasificación del tipo de tipologías textuales. Como ustedes se dan cuenta, o pueden observar en este mapa conceptual, es muy amplio, pero digamos que lo podemos clasificar en dos grandes campos. Uno, como hablábamos, por la estructura, que es lo que hablábamos ahorita, ¿sí? La manera en que yo conjugo, la manera en que yo uso los verbos, y la otra es la función del lenguaje. ¿Qué quiero hacer? ¿Vieron lo que hablábamos ahorita en el pasado? Entonces, ¿qué quiero hacer? Una trama.
Entonces, para eso uso un texto narrativo, descriptivo, argumentativo, ¿sí? Segundo punto es, dentro de lo que llamamos estructura, es el género, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de un género literario, género científico, humorístico, el publicitario, ¿sí? Y la segunda parte, que es lo que hablamos ahorita, ¿cuál es la función de ese lenguaje? ¿Sí? Por la función del lenguaje. Entonces, ¿yo qué quiero hacer con esto? Entonces, quiero hacer que mi lector o la persona que está recibiendo el mensaje se informe, o quiero encontrar a través de ese documento un medio de expresión, o quiero de pronto contraargumentar algo que vi que de pronto ustedes pueden ver y que no están de acuerdo. Entonces, yo tengo que tener esa necesidad de convencer al lector de algo. O si quiero vender un tema, ustedes, por ejemplo, ahora están analizando un comercial. ¿Qué es lo importante de ese trabajo? Que ustedes nos muestren a nosotros, que nos convenzan de una u otra manera, o que ustedes puedan notar ahí que dentro de ese comercial o esa pieza comunicativa, ustedes pueden ver un conocimiento que ustedes adquirieron a través de las lecturas, y que por esa razón ustedes han elegido ese comercial por encima de cualquier otro. ¿Sí? Vamos entendiendo hasta este punto. Yo ya llevo 2 diapositivas. ¿Hay alguna pregunta que quieran hacerles? No he revisado el chat, perdón, pero bueno, no veo una pregunta aquí, pero quisiera alguien hasta este punto, alguna duda que podamos resolver rápidamente antes de continuar. De pronto, mientras surge alguna pregunta, profe, quiero comentarles, de pronto ya en sus cabecitas por ahí están viendo, uy, pero venga, es que a veces como que eso se puede, como que se me mezclan, como que sí, estoy describiendo, pero es que estoy narrando, eh, pero es que de pronto también estoy informando, pero también estoy argumentando. Sí, claro, hay textos donde se puede llegar a ese tipo de situaciones, son textos donde se dan situaciones de mistura, ¿sí? Mistura de la trama, mistura del género o del género y la trama, o inclusive mistura entre el género y la función del lenguaje, ¿sí? O sea, ese tipo de cosas son muy comunes en los textos, pero ¿qué es lo importante que nosotros tengamos en cuenta? ¿Cuál es el énfasis? ¿Cuál es la característica primordial ¿Listo? que tiene un texto? Regáleme un segundo, profe, qué pena. Y yo le ayudo aquí a mutear. Entonces, en, el trabajo anterior, en la tarea 2, ¿sí? En la autobiografía, que nos encontrábamos, como el profe lo decía ahorita, ¿sí? Un texto que fundamentalmente nos pidieron que fuera narrativo, pero para poder hacer esa narración era necesario utilizar muchos elementos descriptivos, pero lo esencial que era una narración, un cuento. Pero el cuento, y todos sabemos que los cuentos describen cosas, pero si se me hubieran dicho un texto descriptivo, ¿qué habría tocado hacer? Pues habría tocado ser mucho más incisivo, ¿sí? En lo que eran los detalles, en la descripción de los detalles. Por ejemplo, ¿sí? Describir mucho más las características físicas de la persona autobiografiada, ¿sí? Y de pronto de su entorno, de sus familiares, ¿sí? Inclusive en las fotografías habría tocado ser mucho más puntuales en la descripción de la vestimenta, ¿sí? Del lugar donde se realizó la situación. Pero como no era el énfasis, sino que era lo narrativo, entonces por eso lo descriptivo pasó a ser como un complemento, ¿sí? No lo fundamental. Entonces, miren, ahí están las dos situaciones de trama, estaban presentes en la estructura del texto. Pero ahí, en ese ejemplo que le estoy dando, se nota cuál es la diferencia. Gracias, profe. Sí, en efecto, fundamental también entender, así como hay unos componentes y una estructura, hay una intención. También es cierto que, y importante también que el profe haya hecho esa aclaración, no sentirnos de una u otra manera coartados en no combinar, porque la idea es que al escribir nosotros, precisamente esa es la naturaleza. Perdón, escúcheme que siento un ruido, no sé quién, si es un ruido que se está generando y que podemos... Listo, ya. Escúcheme, compañera Jonis, estaba sonando el texto. Entonces sí es fundamental para nosotros que haya una combinación.
y que no se sientan de pronto, ¿será que esto lo estoy haciendo narrativo? No, pero es que el profe habló que esto tenía que ser informativo y de pronto yo le estoy metiendo muchas características o no, no importa. Lo importante es, y hago énfasis una vez más, depende de lo que le estén solicitando a usted en su guía de actividades, la intención con la que usted va a escribir ese texto. ¿Sí? Entonces, si es informativo, pues usted tiene que analizar, por ejemplo, hablando de la actividad puntual acá, si estamos hablando de un tema netamente informativo, entonces usted tiene que analizar y señalar, pero también al señalar puede decir, describir con ciertas características esos puntos que usted quiere señalar, o depende si la persona lo quiere hacer de una forma muy narrativa, también su escrito. Continuamos. Listo. Veíamos que hay tipologías de tipo de texto dependiendo de la función del lenguaje. Y aquí lo que decíamos era un poco hacia dónde yo quería ir, y es la intención. Cuando hablamos de esta diapositiva, y aquí quiero hacer énfasis, es lo que hablábamos ahorita. ¿Cuál es mi intención como escritor? Y aquí, compañeros, le doy una clave que me parece importantísima, y no solamente para esta actividad, para el CIPAS, sino inclusive para su vida profesional. Para nosotros, un texto, las dos primeros párrafos o incluso el mismo primer párrafo puede enganchar a una persona, ¿sí? Cuando hablamos, por ejemplo, de un cuento, una frase puede hacer que una persona sienta atracción por ese texto. Por eso nosotros jugamos el mes pasado un poco con la creatividad de ustedes. Por eso incluso muchas veces pedíamos que no fuera como, bueno, me llamo David Murcia Briceño, soy de Bogotá, tengo tantos años, soy comunicador, el nombre de mi mamá es tal, el nombre de mi papá es tal. No, engancha a la persona. Siempre que ustedes empiecen un escrito, hagan que ese escrito sea lo más original o por lo menos lo más atractivo para que yo sepa qué es lo que voy a encontrar en esto. Entonces, no, este escrito tiene la intención de describir tales cosas. O hoy con este escrito voy a convencerlo a usted, lector, de que esta idea que voy a defender es la correcta. O permítame narrarle los siguientes hechos que estoy seguro que serán de su mayor atención. ¿Sí? Siempre aquí lo vamos a poder ver cuál es su intención. Y su intención de una u otra manera es que ese lector, así como la persona que le gusta cocinar y siente esa satisfacción cuando prepara un plato de comida y todos los comensales terminan el plato y se siente satisfecho, lo mismo sucede con la persona que escribe, que quiere que la persona termine completamente su trabajo de leer y sienta que lo que usted expresó ahí era su intención. Entonces hablamos de los tipologías dependiendo de la función del lenguaje. Hablamos de una función apelativa, que es la que hablamos de modificar comportamientos, incluir desde las órdenes más contundentes hasta las fórmulas de cortesía, seducir. Sí, esta está más enfocada en, venga, o le contradigo, o le afirmo, o le defiendo una idea. Después pasamos a una función informativa, que tal como su nombre lo indica, es dar a conocer el mundo real, posible o imaginado, al cual se refiere el texto con lenguaje conciso y claro. Entonces, ustedes van a poder observar, por ejemplo, aquellos que les gusta leer las noticias, cuando leen en el periódico, en Twitter o en los diarios, en los medios de comunicación, ¿sí? Entonces, en la ciudad de Cúcuta, el 8 de octubre, se realizaron obras en información muy clara. ¿Qué es lo que yo pretendo? Que la persona sepa que en este lugar del país sucedió un acontecimiento, ¿sí? Pasamos a una que se llama función expresiva. ¿Sí? Entonces, esta abre un poco más a la subjetividad de la persona, ¿sí? Entonces, habla un poco más de las expresiones, digamos que se permite un poco más lo que hablábamos un poco de la primera actividad, de expresarse a sí mismo, ¿sí? Profe, a mí me llegaban a veces preguntas, profe, pero ¿cómo debo escribir? Pues la idea y la intención es que ustedes se describan y qué mejor ustedes que se conocen. ¿Sí? Entonces esta es la historia de una persona que sueña o una persona que tiene temores, una persona que ha podido superar ciertos obstáculos, ¿sí? Aquí digamos que no es tan conciso, pero una vez más, como dice el profe, también usted puede convencer, o sea, esto no es una camisa de fuerza en la que no, entonces yo voy a hablar acá y no puedo decir ningún dato informativo porque no es, no, pero sí es empezar a ver la intención. Y finalmente tenemos una función literaria o poética, que básicamente está más enfocado en la estética, digamos que el lenguaje inclusive es muy distinto, cuando ustedes, por ejemplo, quieren leer algún tipo de poesía,
cuando ustedes quieren, por ejemplo, ver algún tipo de libro, la manera en, por ejemplo, como Gabriel García Márquez escribía, o otros autores que manejan un poco la poesía, Shakespeare, por ejemplo, cuando muchos de ustedes en el colegio tuvimos que leer Romeo y Julieta, entonces la forma en la que narra la historia está enfocada con un vocabulario específico. Sí, que no es un vocabulario inclusive del común, puede ser el mismo Don Quijote, que está escrito digamos que en una temporalidad muy diferente a la que tal vez hoy se hablaría. ¿Listo? Intención, chicos y chicas, recuerden eso. Ahora nos vamos un poco más a la estructura textual. Entonces, cuando hablamos de estructura textual, hablamos de narrativa, que es, ¿recuerdan lo que hablamos? Intención, por un lado, y la otra son elementos, cómo los combino con los verbos y demás. La trama narrativa es aquella que presenta hechos o acciones en secuencia temporal. ¿Hicieron o no hicieron ustedes el mes pasado la historia desde cuando nacieron hasta el día de hoy? Y ahora entendían por qué nosotros como docentes pedíamos las dos fotos, donde se veía el paso del tiempo, para que ustedes pudieran hacer una narración donde hubiese temporalidad. ¿Listo? Seguimos con la trama argumentativa, explicar, demostrar, confrontar, ¿sí? Vamos a ver ustedes más adelante en el curso cómo van a tener que ustedes, me les adelanto un poco, perdón que les diga así, pero cómo van a tener que ustedes seguramente defender alguna idea, alguna hipótesis. Muchas veces en el colegio a nosotros nos colocaron hacer tesis, ¿sí? Que eran dar unas ideas y defenderlas, o cuando hablan de los famosos debates, ¿sí? Que es como yo presento mis argumentos para ganar o para que mis ideas sean tenidas en cuenta. Finalmente hablamos de, nos falta trama descriptiva, que es descripciones. ¿Vieron cómo combinamos esta y esta en nuestra actividad número 1? Especificaciones, características de los objetos, las personas, ¿sí? Entonces, si yo les hablo a ustedes de un texto descriptivo, es un texto que va a estar rico ¿en qué? En caracterizaciones, en adjetivos, donde va a poder representar situaciones con un grado más específico, ¿sí? Y por último tenemos la trama conversacional, y es una interacción lingüística que se establece entre distintos participantes de una situación comunicativa que deben ajustarse a un turno de palabra. Cuando vemos, por ejemplo, las obras de teatro, una vez más, por ejemplo, tipo William Shakespeare, que es cómo son los diálogos, o cuando vamos a ver, por ejemplo, algún tipo de obra literaria donde se ven el Don Quijote, tiene, por ejemplo, secciones donde hay constantemente diálogos entre los personajes, ¿sí? Entonces, es una combinación de muchos puntos. Vámonos con la tercera diapositiva antes, porque antes de llegar a los ejercicios sí quisiera escucharlo, chicos, para que tengamos la oportunidad de eh, responder las dudas antes de los ejercicios. Profe, en la diapositiva anterior, un comentario de la Claro, trama profe. conversacional, por ejemplo, puede ser que ustedes en algún momento en su vida profesional se encuentren, bueno, o en alguna otra situación de la vida, ¿sí? Con que ustedes participan en un evento y se construyen algo que llaman las memorias, ¿sí? Y en esas memorias muchas veces hay tramas conversacionales, ¿sí? Porque los diferentes participantes, ¿sí? Van interactuando y hay alguien que toma nota, ¿sí? Entonces se construyen como esos diálogos y esos turnos en la palabra. Por ejemplo, algo que han venido realizando, de pronto se ha hecho más común en los últimos dos gobiernos, ¿sí? En el del señor Duque y ahora en el del señor Petro, ¿sí? Y es que hacen unos encuentros con las comunidades y allí entran en una serie de diálogos y resulta que eso hay algunos de ellos que los van registrando, ¿sí? Van tomando nota de eso y van haciendo una construcción. ¿Para qué? Para que la comunidad tenga la oportunidad de expresarse, de dar a conocer lo que piensan, lo que sienten, y hay interpelaciones y toda esa cosa, ¿sí? Allí terminan construyendo unas memorias que son unos textos, y esos textos están construidos dentro de esta estructura conversacional, ¿sí? Va quedando registrado, ¿sí? Quién participó y qué dijo, ¿sí? Y ahí hay una construcción de diálogo. Entonces, digamos, es como una nueva forma en donde van apareciendo el uso de este distinto tipo de estructuras textuales.
Gracias, profe. Incluso chévere que lo coloquen. Muchos de ustedes aquí se encuentran, por ejemplo, laborando en oficinas, en otros lugares, y es muy común que cuando haya una reunión, por ejemplo, la persona, el supervisor, la supervisora le diga, María, vamos a levantar un acta de esta reunión. Y aquí entonces es lo que decía un poco el profe Edgar, sí, es igual también. Pongamos que, y es lo que yo siempre le digo a mis estudiantes, todas estas actividades que vemos en esta clase suceden en nuestro día a día. Ustedes a veces tienen que, me es muy chistoso, por ejemplo, sobre todo cuando hay temas muy específicos, los estudiantes me suelen decir, ay no, profe, yo quisiera hablar de tal cosa, ¿no? Muchas veces en el trabajo nos toca hablar de lo que nos toca y hacer el acta. Y lo que dice el profe, entonces en el acta, si tuviésemos que levantar un acta hoy, entonces el profesor David Murcia da inicio a la reunión, seguido el profesor Edgar hace tal complemento, en la diapositiva tal, él dice lo siguiente, el profe lo complementa. Esto es lo que el profesor está tratando de decir. Entonces, es para que podamos observar que esto es un tema muy común en el día a día. ¿Listo? Entonces, seguimos porque lo que se nos viene ahorita son preguntas para que ustedes hagan los ejercicios. ¿Listo? Entonces, hablamos ahora de cuál es el tipo de género, ¿sí? Que aquí entonces discursivo. Entonces, vamos a hablar de, ahora bien, si yo ya sé cuál es mi intención, ya sé cómo combinar qué es lo que yo, y cuál es mi intención entonces ahora o sea, qué es lo que quiero como producto final, ¿sí? Entonces hablamos, es muy parecido y ustedes se van a poder observar, es muy parecido a lo que veíamos anteriormente, pero es para que nos enfoquemos un poco más y es los textos literarios. Entonces, ¿qué es un texto literario? Tiene como principal función social producir placer estético a través de la palabra. Las obras literarias, ¿sí? La Divina Comedia, Cien años de soledad, Don Quijote, todos los libros que ustedes quieran en muchas ocasiones leer. ¿Por qué les gustaría leer esos libros? Porque atraen a la persona. Los textos periodísticos tienen como principal función social informar sobre la opinión y sobre sucesos de la actualidad. Entonces aquí ya, digamos, imagínense ustedes un periodista escribiendo de una manera que es válido, ¿no? Pero una noticia con elementos fantasiosos, pues se sale un poco de ese contexto, ¿no? Digamos que se tienen que centrar más en decir, hubo tal manifestación, el gobierno aprobó tales y tales medidas, el salario mínimo incrementó o decreció en tales y tales puntos. Imagínense adornar esto con figuras de fantasía. Es posible, pero cambiaría un poco. Luego hablamos de los textos de información científica. Y aquí ya es para aquellas personas que se quieren incluso dedicar un poco a la academia o que desean hacer tesis, ya aquí tienen otro tipo de modalidad donde ya se citan a ciertos autores, donde hay otras técnicas, donde se incluyen, pero digamos que a grosso modo, aquí como lo dicen, es enfocado en todos los principios científicos, ¿sí? Textos instructivos, entonces son los textos que nos muestran a nosotros el paso a paso. Por ejemplo, cuando les entregamos a ustedes ese documento que ustedes tanto quieren y le hacen caso, que se llama la guía de actividades. Ese texto que ustedes son tan juiciosos de leérselo con toda la seriedad del caso y que cumplen a cabalidad, ¿cierto, profe Edgar? Que eso es yo creo que ese es el texto que más quieren ustedes los estudiantes, la guía de actividades. Bueno, seguimos. Ay, perdón, seguimos. Vamos Profe, con, dígame, profe. es que me hizo acordar con el comentario de la guía, ¿sí? De otro texto instructivo, ¿sí? Que Uh -huh. nosotros somos muy, por cultura, somos muy particulares con ese tipo de textos, ¿sí? Y es, compramos un producto, ¿sí? Cualquiera, la olla a presión, el Uh -huh. armazón, cualquier vaina de esas, ¿sí? ¿Sí? Uh -huh. Y sale el librito que dice ahí, claro, manual de instrucciones, cómo Uh -huh. armarlo, cómo usarlo y lo sacamos de la caja, lo tiramos y nos agarramos. No, es que yo puedo sacar esta vaina. Muchas veces termina dañando el aparato y con el Ajá. dispositivo al lado. ¿Por qué? Porque no leemos el documento. Porque no leemos. O hacemos la vieja confiable, como dicen ahora los estudiantes, y es cuando algo no funcione, apáguelo y vuélvalo a aprender. Donde tal vez en la guía nos podían decir muchas cosas, pero en vez de leer el paso a paso, el manual de la vida, porque parece que es así, entonces prenda y apáguelo y ahí vuelve otra vez a funcionar. Aplica para el carro, para cualquier cosa que eso. Entonces, sí, en efecto, la idea es que me parece curioso porque una vez más se dan cuenta que estamos en nuestro día a día llenos de
tipos de texto y que nosotros de pronto obviamos o no le demos la relevancia, pero que, repito, son fundamentales para que ustedes, por ejemplo, y aquí sí no lo digo en broma, siempre procuro decirle a los estudiantes que tengo a cargo y es, el paso a paso es lo que nosotros llamamos la guía de actividades, y si una persona lee cada uno de los puntos, sumado a que claramente nosotros desde la tutoría enviamos mucho material complementario, pero buscamos también desde el programa crear un paso a paso que sea tan claro y conciso que si en algún momento el estudiante no recibiese más, es como dice el profesor Edgar, sea el manual para aprender o apagar sin necesidad de resetear o apagar, ¿sí? Entonces, bueno, seguimos entonces. Textos epistolares. Tiene como principal función social comunicarse a través de un mensaje escrito con otras personas. Sí, es lo que llamamos, por ejemplo, esta epístola. Estos textos están como muy enfocados sobre todo, es muy común verla desde la parte religiosa, ¿sí? Cuando de pronto el Papa se comunica ¿sí? Hace un llamado, una epístola, ¿sí? Hace un llamado, entonces digamos que hay una figura que hace que quiera de una u otra manera dar una idea a conocer, bien sea a un grupo, a alguien específico, ¿sí? El que sigue es muy interesante, textos humorísticos. Y el humor, visto desde una función literaria, es una forma de criticar el sistema, ¿sí? Si ustedes lo ven, hoy en día, cuando, sin entrar en algún tema político, cada vez que hay una decisión independiente del gobierno, muchas veces vemos alguna columna de sátira criticando las decisiones o alguna historieta, ¿sí? Una historieta que nos permite entender, por ejemplo, que está mal enfocado. Entonces, me parece muy valioso porque cuando uno realmente revisa lo que es los textos humorísticos, muchas veces se ha podido ver que sí hay incidencia a través de bueno, no nos vayamos muy lejos, hace unos años en Francia una caricatura generó una conmoción internacional grandísima porque combinaba cosas de religión, o sea, no es menor. Este tipo de textos o este tipo de acciones siempre serán consideradas como una crítica al sistema, si así lo quieren ver. ¿Listo? Y finalmente tenemos el texto, perdónenme que, los textos publicitarios. Y tienen como principal función social presentar un producto o servicio, que básicamente es lo que ustedes ahorita, no es tanto un texto, pero que es lo que ustedes están viendo a través de sus comerciales, ¿sí? Y es cómo yo presento este comercial o cómo yo presento este celular hace que este sea el único o el mejor, ¿sí? Básicamente como nos toca a veces al día a día cuando conocemos a alguien, ¿no? Que siempre nos mostramos, yo soy así, sí, o sea, mostrándose como siempre algo que permita a la otra persona seducir. Siempre aquí todos estos textos tienen la misma intención y es atrapar la atención del lector, del receptor de la idea, del espectador, de lo que sea. Vamos, antes de seguir con los ejercicios, creo que es un momento en el que sí me gustaría que los 70 participantes que estamos acá en el CIPAS de hoy, les agradecería que por favor nos dijeran alguna pregunta, duda o inquietud, porque ahorita vamos a tener un ejercicio práctico y antes de que ustedes hagan las preguntas, recuerden, voy a hacer un resumen muy rápido y es, la tipología significa identificar dentro de un texto cuáles son sus características. Y de esas características rápidamente se definen tres. ¿Cómo combino las estructuras en sí mismas de la oración, ¿sí? o el cuerpo del texto? La segunda es qué función o la manera en la que está escrita. Y la tercera, la intención que yo tengo. ¿Sí? Son tres aspectos fundamentales. En este punto quisiera como resumir o tomarme ese rendimiento de resumir todo lo que hemos hablado hasta el momento para que ahorita cuando empecemos a hacer nuestros ejercicios, ustedes tengan en cuenta la estructura del texto, cómo está escrito y qué quiero decir con él. ¿Listo? Entonces, preguntas hasta acá, por favor. Que alguien tome la vocería. No sean tímidos y tímidas. Buenas noches para todos. Hola, Jerónimo, ¿cómo está? David, muy bien. ¿Cómo están todos? Edgar y todos los presentes, los compañeros. Pues me parece muy interesante lo que estás explicando, pero sí creo que para entender un poco más me gustaría que cada definición hubiera sido acompañada
por un pequeño párrafo que se hubiera leído para entender un poco más. Quisiera hacer un ejercicio, si les parece, no sé, quiero hacer una lectura, un pequeño párrafo y ustedes nos digan, vea, ese aplicaría para tal. Perfecto, me parece válido y gracias por Listo. la observación. La noche era negra, lloviznada. Phineas Fogg, acomodado en su rincón, no habló. Passepartout, todavía aturdido, apretaba contra sí, inconscientemente, la maleta con los billetes. Listo. ¿Qué dicen ustedes? Ustedes, la idea es que si quieren voten ustedes primero ideas porque pues ya el profe Edgar y yo por ahí podemos tener algunas ideitas. ¿Quién se mide a contestar ese gran ejemplo que colocó Jerónimo? ¿Lo puede leer otra vez? Jerónimo, si Sería nos puedes colaborar solitario. nuevamente con la lectura. Ay, no. Ok, menos mal no perdí la página. La noche era negra, lloviznaba. Phineas Fogg, acomodado en su rincón, no habló. Passepartout, todavía aturdido, apretaba contra sí inconscientemente la maleta con los billetes. Listo. ¿Quién dijo yo como primero para responder? Vamos a hacerlo en orden. ¿Quién se le mide? Yo mientras tanto voy revisando el chat si hay En el alguien que chat ya hay quiere. una respuesta. En el chat ya hay una respuesta. Ah, listo. Sí, ya encontramos el primero. Ujú. Ah, Es un texto literario. Es un texto literario. Muy bien. También diría que es un texto literario. Listo, es un texto literario. Muy bien, aquí ya empiezan a combinar literario descriptivo. descriptivo. Ajá, bien. Exacto. También hay algo más que pasa y es que alguien está contando, ahí está la pista que les voto también, está contando. Texto narrativo. Narrativo. Exacto, sí, señor. Yo lo clasificaría también como narrativo. Exacto, muy bien. Muy Claro, bien. Jerónimo. Y aquí agradecemos la razón de por qué, ahorita vamos a ver los ejemplos, pero la razón de por qué no, y no es una excusa, de verdad que no es una excusa porque sé que de por qué no acompañamos con ejemplos, claramente lo tendremos muy en cuenta para la próxima también, pero es darse cuenta, lo que decía el profe Edgar, fundamental al principio, y es cómo se combina, ¿sí ven? Cómo empezamos a decir es literario, porque de una u otra manera tiene una forma de escribir, la noche era, ¿sí? O sea, digamos que es un lenguaje más romántico, romántico no desde la parte amorosa, sino como de una seducción, ¿sí? Como de contar un poco, va narrando, ¿sí? Cuando la persona cogió los billetes, entonces está contando una serie de sucesos, pero también esos sucesos están enfocados en describir acciones particulares. ¿Cómo era la noche? Era oscura, esos son adjetivos, ¿sí? Entonces, evidentemente, la intención de nosotros es ver cómo esto se combina y no es que queramos confundirlos más, pero sí es como decir, como yo, como la persona que cocina, ¿no? Cómo le empiezo a pegar un poquito de la salsa, un poquito de la sal, un poquito de la pimienta, ¿sí? Para crear un texto. Claramente, aquí hablamos podemos decir que es un texto periodístico. Es una pregunta que les haría. ¿Ustedes consideran que es un texto periodístico? Pensaría que no está informando un evento, una situación que puede estar ocurriendo o real. Perfecto, muy bien. Podemos hablar que es un tema que es una epístola, que es alguien comunicándole la idea, un discurso, una persona que es como el discurso presidencial o la epístola del Papa a los feligreses. ¿Hay alguien que está como en un podio dando algo a conocer? Tampoco, no señor. Tampoco. Exacto, muy No, bien. profe. Muy bien. Humorístico. De pronto no conocimos un poco más. Puede que también es cierto que solamente fue el primer párrafo. Tendríamos que conocer más una estructura, pero de entrada se ve que hay alguna crítica a alguien que de una manera burlona quisiera contar algún suceso. Es difícil, sé porque es solamente un párrafo, no podemos decir mucho más, pero ¿está por ahí enfocado? No. No, ¿cierto? No, profe. Exacto. No, señor. No sabemos bien, pero en principio pensaríamos que no. Y publicitario, pues no creo que estén dando a conocer que era una noche muy oscura, salvo que eso sea. Entonces, exacto. Digamos que cuando ustedes tengan la oportunidad de tener esta presentación y de conocer pues la grabación, lo ideal es que ustedes empiecen a ver esta presentación que tienen acá y empiecen a decir, bueno, hacia dónde, si me están pidiendo algo informativo, entonces
sería conveniente, que lo pueden hacer, pero sería conveniente jugar un poco con las palabras románticas, o me voy directamente a algo más como el periodístico, que es informar. ¿Vieron? Estos son como los ingredientes que ustedes tienen para hacer una comida, la pasta, ¿sí? Entonces, ¿qué necesito? Ah, no, que quiero que sea carbonara, entonces, nada, que tal cosa, que ustedes acá tienen para que jueguen con eso y como lo vieron ahorita en el ejemplo, combinen. Ah, es narrativo, descriptivo y literario. Ah, listo, tienen unas características muy comunes. ¿Listo? ¿Qué les parece si nos vamos a la parte ya que también el profe Edgar tome la vocería aquí y nos vayamos ya con los ejercicios, ya que pues agradecemos a Jerónimo que se nos adelantó aquí y nos puso ya a jugar con estas estructuras. ¿Les parece? Ok, ok, bien. Listo, listo, Bueno, profe. El auditorio es suyo. mientras, gracias, profe David. Bueno, mientras empezamos a leer aquí, les comento algo. Toda esa mezcla de la que acaba de decir el profe David, comparándolo con las recetas de cocina, ¿sí? Cómo preparamos el pollo, por retomar ese mismo ejemplo, ¿sí? Entonces termina convirtiéndose en la parte escrita en nuestro estilo, ¿sí? Entonces, a alguien le gusta más el pollo con X eh, cosas, ¿sí? Prepararlo con tal tiempo de cocción, con papa yucas y el otro le gusta más con raíces, ¿sí? Eso tiene que ver con el estilo, ¿sí? Entonces, hay gente que le gusta hacer un poquito más florida, otros menos floridos, ¿sí? Entonces, todo eso es lo que va marcando el estilo y por eso es que uno muchas veces lee un texto y dice, ah, eso lo escribió fulanito de tal, ¿sí? De una, ¿ya? Y por ejemplo, nosotros ya de tanto y tanto leer, ¿sí? Entonces terminamos descubriendo, ah, esto lo escribió tal estudiante. Y cuando el estudiante cambia y le dice al amigo que le ayuda a hacer la tarea, uno lee el texto y uno dice, esto no lo escribió él. De una, ¿sí? Uno se da cuenta, ¿ya? Eso es como cuando dice, este pollo no lo preparó mi mamá. Ya, uno sabe, ¿cierto? Entonces, eso tiene que ver con el estilo. Bueno, vamos a hacer, a retomar el ejercicio de Jerónimo. Nosotros lo hemos planteado y está planteado en dos momentos, dos escenarios. El primero, igual que en el caso de lo que nos propuso Jerónimo, es de identificación. Entonces, vamos a hacer lo siguiente, ¿sí? Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a leer los textos que vamos a ir colocando en la pantalla. Vamos a dejar unos 3 minuticos cada uno de los textos porque son así, solamente párrafos y ustedes van a ir escribiendo allá en texto 1, ¿ya? Entonces, ¿cuáles son como esas características primordiales que ustedes identifican tal como lo hicimos hace un momento? ¿Sí? Luego pasan los 3 minutos, 2 minutos, 3 minutos, pasamos al siguiente texto, ¿sí? Son en total 5 textos que hemos seleccionado y ustedes, de acuerdo a lo que hemos visto hasta este momento, ¿sí? Entonces van a escribir todas las características de identificación de esos textos, de cada uno de esos textos. Entonces, texto 1, tales, texto 2, tales, hasta el quinto, tales. ¿Listo? Jerónimo está levantando la mano física, no virtual. La física, me están viendo, me están viendo. Sí, claro que sí. Edgar, sería que nos podría regalar un momentico el pantalla, la diapositiva donde están las diferentes tipologías para tomarle un pantallazo y así poder ir haciendo el Sí, ejercicio. sí, sí, sí. De hecho, le iba a decir al profe que de pronto fuéramos Gracias. como rotando, ¿sí? O sea, colocáramos los textos, pero también les fuéramos dando la oportunidad de que vieran los pantallazos, ¿sí? Esto es, a ver, la idea con esto es que yo sé que es un ejercicio, sabemos nosotros que es un ejercicio fuerte, ¿sí? Pero la idea es que ustedes se reten a como si están presentando algo así como un IFES, ¿sí? Obviamente esto es hasta de alguna manera más sencillo, que son textos más cortos, pero como lo IFES o el Saber Pro, ya a uno le dan un tiempo determinado. Entonces, la idea es que ustedes lean los textos y coloquen la mayor cantidad de características en un tiempo X. En este caso, les vamos a dar 3 minutos por cada uno de los textos. ¿Sí? Y a ver qué tan... Profe, Perdón. tenías una diapositiva donde estaba como un árbol donde Sí, aparecían todas, la antes primera, de ajá, esas, David. dos antes de Ajá. esas, creo. Ese, ¿Esta? ese, ese. Ajá. Ese creo que ahí están todos, sí. Sí, digamos que quería Sí, darles sí, las ese es demás como el porque tenían resumen. como una explicación, pero bueno, me parece que sí es un mapa conceptual que nos resume todo. ¿Listo?
Ya preparamos ayuda didáctica. ¿Listos? ¿Ya le tomaron el pantallazo? Compañeros, compañeras, ya les tomamos el Listos. pantallazo. ¿Listo? Listo. Bueno, No, nos no, fuimos con el fuimos. ejercicio. No, ¿Listo? fuimos. Le fuimos. Primer texto. Muchachos, no lo escriban todavía, no, escríbanlo allá como en un Word o ustedes allí, pero todavía no lo coloquen en el chat. Por eso les dije, coloquen ejercicio 1 y colocan las características. Luego el 2, el 3, el 4 y el 5. Son 5 ejercicios. ¿Listo? Pero ustedes los van a tener allá y luego al final entonces nos devolvemos y a ver qué colocó cada uno. Listo, ya estamos llegando a los 2 minutos 30, profe. Perfecto. A los 3 minutos cambiamos al segundo ejercicio. La asistencia al final, muchachos. Listo. Ya pasamos a la siguiente ahora. Listo. 3 minutos más para el segundo ejercicio. Listo. Listo. Ahí ya cambió de texto. Ujú. Sí, asistir a esto da mucho más que puntos. Ujú. Perdón. Primer minuto. Dentro de las características, yo puedo hablar en función del lenguaje. ¿Me podría regalar la diapositiva donde se describe que es apelativo, informativo, expresivo, porfa?
Regálenme un segundo, que ya estamos en el minuto 2:20 para darle espacio a los compañeros y antes de seguir a la siguiente pasamos a esa diapositiva, Jerónimo. ¿Listo? Un segundo. Listo. Listo. Vamos a la diapositiva anterior. ¿Esta es la que refiere? Sí. ¿O esta? Ajá. Esa. Esa. Listo. Tómenle si quieren también un pantallazo. Listo. Ya le tomamos el pantallazo. Vamos con el tercer texto. El tercer texto. Listo. Nos vamos. Listo. Vamos nuevamente y vamos. Empezamos. Vamos por el primer minuto. Vamos ya llegando al segundo minuto. Listo. Vamos un poquito más y avanzamos. Listo. Seguimos. Cuarto texto, muchachos. Cuarto texto. Vamos por el primer minuto. Vamos a reducir un poquito porque es al minuto 2. ¿Listo? Sí, ya le han ido como cogiendo, yo creo, Ya, sí. el Sí, tiro sí, sí. Sí, porque ya he visto que y se les está rindiendo. sí, señor. Ya estamos aquí llegando, entonces ya nos quedan 10 segunditos y pasamos al siguiente. ¿Listo? Listo. Seguimos.
quinto y último de Quinto y identificación. último. ¿Listo? Perdón. ¿Listo? Listo, ya vamos por el primer minuto, nos queda un minuto más y terminamos con, con esta primera parte del ejercicio. Ok. Bueno, vamos a hacer lo siguiente Listo. para la participación, muchachos. Levantan la manito y en el orden de la levantada de la manito virtual. Entonces, vamos dando la palabra. ¿Listo? Listo, Entonces, entonces, vamos profe, nos vamos al primer texto, ¿no? al primer texto, sí, profe. Entonces, vamos, la primera que aparece, la primera persona que tenga la mano levantada, entonces va a participar, dice lo que considera, y si alguno considera que hay algo más o que hay algo con lo que no están de acuerdo, ¿sí? Entonces lo van a decir, de pronto lo escriben en el chat. Profe, me va ayudando ahí que revisemos el Listo. chat. Y que no se repita, sí, que Y- todos por favor participen, sí, que la persona que ya habló o que comentó esto, que pues que yo sé que den la oportunidad a las otras personas de que puedan participar. Exacto, ¿Listo? exacto, sí, vamos rotando Listo, perdón. Listo, entonces el primero, entonces vámonos con José Franco, si les parece. José Franco, en el primer texto. Muy buenas noches, tutores y compañeros. Ujú. Para mí el primer texto se enmarca dentro de una trama narrativa descriptiva, ya que Ujú. hace una pequeña descripción de una serie de elementos que intervienen dentro del escrito que pudimos leer. Listo. las... ¿Alguien más que quiera complementar esa parte? Yo no tengo más, papi. Tengo que decir a Blanca. Bueno, ¿alguien más aquí en el chat que quiera complementar? El compañero dijo que era de tipo narrativo, descriptivo, Y ya ¿sí? alguien colocó en el chat literario. Muy bien. Literario, listo, perfecto, listo, exacto, perfecto. Nos vamos con la siguiente. Entonces, el primer texto estábamos encontrando que era narrativo, literario, descriptivo, ¿listo? Muy Nos bien. vamos con el segundo. El segundo texto, ¿listo? El segundo texto le podemos, bueno, Jerónimo, que su merced nos ayude con este segundo texto, ¿listo? El segundo texto, ¿qué sería para su merced? Ok, aquí estamos relacionando el de Marcos. Entonces yo lo puse que para mí es una trama narrativa, género literario y un lenguaje informativo. Fue como lo veo yo. Informativo, ¿lo ve su merced? Sí, lo puse como informativo. Listo. ¿Qué otra persona aquí en el chat quiere complementar esta parte? Profe, yo creo que es narrativo y conversacional. argumentativo. A ver, para que no se nos desordenen, recuerden que solo una persona habla y los que quieren complementar empiezan a comentar en el párrafo, ¿listo? En el chat, perdón. Entonces dice, perdón, ¿alguien tiene el chat, El televisor. el micrófono, porfa? Porfa, dame un segundo.
Listo. Entonces, decimos que decía Jerónimo que era de tipo, el segundo ejercicio decía que era un tema narrativo y decía descriptivo y informativo, ¿sí? Argumentativo, dicen acá, conversacional, ¿sí? Bueno, les vamos a mostrar, digamos, en qué punto también puede ser. Yo no sé si enfocarlo en informativo. Digamos que el informativo es como más puntual. Profe, su merced, si quiere complementarme acá en esta parte. Sí, yo mira, dígame, profe, por favor. Yo tampoco lo veo como informativo ni como argumentativo. Exacto. ¿Sí? No, ninguna de esas dos. Más bien, ahí se me está escapando, de político la diapositiva es que me escapó. Expresiva, correcto, sí, gracias. Expresivo. Expresiva. Eso sí, sí. Él está expresando, el autor está expresando, ¿sí? Lo que él entiende de la situación, lo que él piensa de la situación, ¿sí? Desde su parte emotiva. Es más en ese sentido. Ajá. Exacto. Y para responder un poco... Mire lo que dice, yo solo quería que, cuando digo yo solo quería, ahí hay una parte emotiva, ¿sí? Entonces, eso hay que tenerlo presente. Listo. ¿Ya? Ok, es más por esas tres. Para tener en claro, Jerónimo, y hacer una, como claramente repito, sé que esto es un ejercicio que puede llegar a ser complejo, pero hay ciertas técnicas o ciertos truquitos que nos pueden llevar a nosotros. Digamos que la parte informativa es más enfocado, lo hablábamos ahorita, más en temas más periodísticos, en temas más donde se narra alguna situación como muy puntual. Por eso colocábamos un poco el ejemplo de la manera en cuando su merced revisa las noticias, por ejemplo, en el periódico o en el Twitter, o que a veces vemos en el Facebook que aparece algún medio de comunicación y dice en la ciudad de tal, a tal hora, ¿sí? Son hechos como más puntuales. Y aquí nos damos cuenta que hay una parte más de jugar un poco más con el lenguaje. Exacto, aquí dice Margarita, de noticias, la prensa, periódicos. Aquí lo que estamos hablando es también, como decía el profe, evidentemente hay una descripción, porque ella está comentando una serie de sucesos, ¿cierto? También hay un tema narrativo, porque está colocando un poco, hay un tema de expresión, aquí estamos hablando un poco de sentimientos, de deseos, ¿sí? Ella está narrando un poco como las acciones que están sucediendo, pero si te das cuenta no hay como, o no está tan enfocado en contar un suceso en específico de algún acontecimiento. Entonces, pues repito, esto no es, yo siempre les digo a mis estudiantes, nosotros, esto no es una ingeniería, ¿no? Que si uno dice un 2 y es un 3, se cayó el puente. Aquí digamos que las humanidades nos permite cierta flexibilidad, pero sí esos pequeños truquitos que decíamos, el tema conversacional también se caracteriza porque cuando leemos, por ejemplo, en las estructuras aparece María dijo tal, pero sí, o sea, como que inclusive los guiones que uno ve a veces en los textos nos hacen entender que en ese momento está sucediendo un diálogo en específico. Aquí, por ejemplo, cuando dice pregunté por Marcos, no está tan conversacional, salvo que, por ejemplo, aquí saliera diciendo, hola, don Pedro, se encuentra Marcos, don Pedro alterado me puede decir, ¿tú quién eres? ¿Sí? O sea, esta parte que empezamos nosotros a leer en nuestros libros, que empiezan a aparecer esos guiones que nos llevan a que cada personaje está diciendo algo. Aquí sabemos de que ellos están hablando, pero no sabemos qué le dice cada quien. Sabemos de una situación. ¿Listo? Entonces son esos pequeños truquitos para que los tengan presente. Otro detallito que puede ayudar a marcar una diferencia es la subjetividad del texto, ¿sí? Cuando dice yo solo quería, es dando su opinión, o sea, su mirada, lo que él piensa, ¿sí? Cuando dice, sin embargo, muy extraño enseguida, o sea, es la lectura que hace esa persona de la situación. Cuando es un texto informativo, sí, que regularmente las noticias solamente nos dan detalles, ¿sí? Pero no entra a opinar quien escribe, ¿sí? O sea, en ninguna forma hay como una identificación, ¿sí? De lo que, de que sea específicamente, simplemente dice, en la calle tal, en la esquina del edificio no sé qué, se presentó un altercado entre los señores fulanito y sutanito, porque el señor fulanito chocó el carro del señor Perecejito y lesionó a su esposa que iba en el interior del carro. ¿Sí? Ahí está dando una información a secas, tal cual, pero él no está diciendo, yo creo que el fulanito o Perecejito tuvo la culpa porque hizo tal cosa. No,
que sí es lo que podríamos de pronto identificar en este texto. Entonces, ahí entra un poquito eso que llaman la objetividad del texto periodístico en lo informativo y la subjetividad, por ejemplo, cuando se hace un editorial, que los editoriales, aunque son periodísticos, ¿sí? Sí entra a jugar la opinión de quién es el editorialista, ¿sí? Entra la mirada, que es un poquito lo que podría aparecer en el texto anterior. Entonces, como Perfecto. esos detalles ayudan un poquito a romper esa diferencia que a veces se vuelve compleja, como lo decía el profe David. Listo, nos vamos con el tercer texto para que en este caso le doy la palabra al compañero Juan Camilo. ¿Sí? Nos quedan dos, entonces para las personas que tienen levantadita la mano para que hagan los próximos dos. Juan Camilo. Muy buenas noches. Buenas Pues noches. evidenciando el texto que nos están dando como ejemplo, yo elegí de manera que es un texto que trae descriptivo, narrativo, conversacional, apelativo y literario. Muy bien. Sí. Juan Camilo le metió todos los ingredientes. Todos los ingredientes. Me Sí, da en la pregunta, efecto. ¿por qué el apelativo? ¿Por qué metiste el apelativo aquí? Y Juan Camilo, por favor, prende el que vaya a participar, por favor, que prenda la cámara. Dame un momento, por favor, ya te la prendo. A ver, aquí está. Y se va preparando Darlis. Para el siguiente Darlis y José. Ajá. ¿Ya? Eso, sí, ya. Ahora sí. Bien, Juan Camilo. Excelente. Pues yo le puse apelativo porque están como identificándonos que la escena, como queriendo darle a conocer al lector, pues, de qué se trata, digamos, de lo que están hablando como con palabras claves, diría yo. Ajá, ok. No sé qué más podría. Profe, Darlis. Un momento, Darlis, si quieres, darnos un espacio para el siguiente que te toca a ti. Sí, bueno, Juan Camilo, una cosa para mencionar, digamos que cuando hablamos de la función de apelativo, lo que nosotros tratamos, como su nombre lo indica, es tratar de hacer un llamado a convencer, ¿sí? Salvo que aquí en el texto, por ejemplo, más tú expresabas ahorita al principio, no es que el autor quiere dar a conocer una escena, es dependiendo de la forma en la que yo presento esa escena. Si la forma en la que yo lo presento, es decir, por ejemplo, a continuación voy a mostrarles a ustedes la verdadera historia de amor entre dos personas, una historia que jamás se ha visto. Él va a tratar en la forma en la que él no quiere narrar de convencerme a mí que eso que está sucediendo. O, por ejemplo, una figura que es muy usada en los debates. Cuando, por ejemplo, en épocas presidenciales, que es un lugar donde se ve sobre todo este tipo de situaciones, vemos que son la interacción de dos candidatos tratando de convencer. Usted debe votar por mí porque pasa esto, esto y esto, ¿sí? Aquí cuando miramos en el texto, salvo que de pronto, lo estoy mirando de esta manera, pudiésemos ver que bien sea Jaimito o Elena, la persona que está convenciendo de hacer algo, ¿sí? Que por ejemplo dijéramos que por ejemplo Jaimito le está diciendo vaya lío, debiste haber ido a la casa. Yo creo que si tú hubieras ido a la casa y vemos en el texto una parte del diálogo donde realmente se ve la intención o de Jaimito o de Elena de convencer al otro de hacer algo, ahí se puede considerar que entramos dentro de la parte o yo considero que tú deberías ir a la casa por esto, esto y esto, ¿sí? Estás tratando de convencer. Digamos que aquí en este punto no se ve muy claro, ¿sí? Pero igual los otros elementos que su merced tocó, creo que impactan perfectamente, conversacional, narrativo, descriptivo también, ¿sí? Y con una parte literaria porque tiene un lenguaje que no es lo que decía el profe Edgar, no es netamente tan puntual como podría ser algo informativo o periodístico, sino juega un poco con las palabras. ¿Listo? Si quieren vamos avanzando porque aún nos queda un par de ejercicios más. Bueno, vamos con Darlis. Darlis, nos vamos con el cuarto ejercicio. Muchas gracias, Juan Camilo. Listo, el cuarto ejercicio, Darlis. Entonces, te toca a ti. ¿Qué identificaste de esto? Darlis. Profe, aquí estoy. No, aquí estoy. Listo. A ver, ¿qué características tiene este cuarto ejercicio?
Creo, tiene el micrófono apagado. texto. ¿Cómo, profe? El cuarto. Bueno, aquí puedo decir que es un texto literario que cita un lector, un autor. Para mí, bueno, de los 5 ejercicios, la verdad, profe, ese fue el que me puso a dudar bastante, porque no pude determinar la clase de texto que es. Bueno, no, listo, vamos a ver, profesor Marce, qué orientación da en este texto. Mira, ahí en el Jerónimo, a ver. Jerónimo ya dijo, hay varias palabras claves. Sí, varias claves, sí. Dijo la más clave. Mira, aquí usuario, que no colocó el nombre, pero usuario dice argumentativo científico. Efectivamente, ya se están dando cuenta ustedes, y eso es, para nosotros como docentes es muy gratificante saber de que ustedes ya, este tipo de actividades ya las están tomando. Efectivamente, aquí, además de todas las ingredientes, aquí nuestro ingrediente principal es tipo científico. Ajá. Esa es la palabra clave. De verdad que para nosotros es muy, muy gratificante ver que sí, esto que llevamos con el profe Edgar mostrando es, aquí la palabra clave es científico. ¿Por qué? Porque denota primero el lenguaje, hay una consigna de autores, ¿sí? Donde se están expresando una forma de escribir un texto, convenciendo también o dando a conocer unos puntos de vista de una manera pues muy académica. ¿Sí? Profesor Marcelo. Y miren que hay unos elementos argumentativos muy fuertes. Este ejemplo, ahora lo guarden muy bien, muchachos, porque esto les va a ayudar muchísimo en el ejercicio dentro del curso, que como les decía el profe David hace un momento, ¿sí? Les va a tocar hacer un texto argumentativo. Este es un muy buen ejemplo, ¿sí? Donde aparece lo científico y lo argumentativo. Y a ustedes les va a tocar hacer ese ejercicio, ¿sí? Por eso lo escogimos, para que vieran un ejemplito contundente, ¿sí? La argumentación que tienen que ver ustedes, convencer. Aquí el personaje claramente tiene una intención de convencer, ¿sí? Acerca de ese tema y cuál es su postura. Ahí entra el juego de la tesis de la que hablaba el profe David hace un momento. Entonces, sí, sabemos que este era el más bravito, el más complejo, pero chévere que les logran identificar elementos ahí. Listo. Vamos y al nos último. vamos con Pero el el último. apelativo aplica ahí. ¿Sí alcanza a ser apelativo o no alcanza a ser apelativo? Sí, claro. Es como de una u otra manera, claro, el apelativo es lo que hablábamos. O sea, digamos que la esencia principal es como el pollo acá, perdón que hagamos esa analogía, pero el pollo para nosotros es científico. Las especias es qué quiero yo con esta forma de escribir hacer con esto. Entonces, digamos que la intención podemos ya hablarla desde una parte apelativa, que es la persona me quiere a nosotros, o en este caso el autor lo que nos quiere, perdón, a nosotros mostrar es la relevancia de la lectura, ¿sí? De qué significa el leer y escribir, la diferencia que hace el uso del lenguaje, ¿sí? Entonces, aquí lo que vamos a ver es, la esencia principal es que es científico, pero, como decía el profe Edgar, ¿qué voy a hacer yo con esos argumentos? ¿Qué quiero yo hacer? O sea, que es cuando ustedes vayan a hacer ese tipo de ensayo o ese tipo de escrito es convencer. O sea, que entra dentro de la categoría de apelativo. ¿Sí? Repito, chicos, no se hagan drama porque sabemos que esto es complejo, pero para nosotros lo importante es que ustedes ya vayan entendiendo hacia dónde va. Sí, claro, ya después esto entiende, pero por eso yo les decía que felicidad absoluta cuando vimos que decían científico de una, porque dijimos, listo, entonces ya la gente empezó a entender hacia dónde va este cuento, como dice la gente, ¿listo? Nos vamos con el último ejercicio de esta parte, ¿listo? Y nos queda la persona que había levantado la mano. Uy, se me fue la persona, se llamaba José, el que levantó la mano, pero se arrepintió en el camino. Bueno, Darlis, tienes la oportunidad para que en esta sí, que dijiste que el cuarto, bueno, o Yasmín, vámonos con Yasmín que ya sí. Se animó. Listo, Yasmín, cuéntanos, que para ti, ¿qué es este texto? Bueno, buenas noches para todos. Para mí es un texto descriptivo. Lo que encontré porque es una descripción que hace sobre la nota, bueno, pues fue como lo que encontré, y narrativo, pues no sé si Listo, descriptivo, y digamos, aquí ya empezamos a ver que es descriptivo, efectivamente hay unas características que otro quiere. Por ahí científico. Por ahí dice, colocó lo más clave.
Es Sí, por eso. informativo. Exacto. Científico, digamos que no entra tanto, así como vimos en el ejemplo anterior, el científico lo caracterizaba que la enunciación de autores. Sí, o sea, cuando yo utilizo ciertos autores para apoyarme en mi idea. Digamos que el texto científico se salta un poco de la parte subjetiva que es, ay, a mí me parece que el lenguaje es importante porque es muy bonito y de la forma en la que nos estamos comunicando es importante para todos. No, cuando yo hablo de un texto argumentativo es porque un autor, ahorita estábamos viendo un poco, porque el autor dice esto, porque es importante por esto, esto y esto. Entonces, en el texto vemos que lo señalaron. Aquí, muy bien, como ustedes están diciendo, informativo, ¿sí? Me están dando unas características. Tutor, pues Cuente. para mí sería pues informativo y periodístico, porque a la vez está haciendo como un reportaje de la nutria, del animal como tal, en los lugares donde vive, características muy generalizadas del animal, en este caso la nutria. Periodístico, para mí Muy sería bien. informativo periodístico. ¿Qué les parece si lo decimos que es de tipo literario? A mí, ¿ustedes cómo ven? ¿Literario? A mí me suena. ¿Qué dicen ustedes? ¿Es literario? Ahí empezó a decir alguien sí, no. Bueno, me gusta No, eso, que empiecen a generar Mire, ahí debate. ¿Sí o no? ¿Es literario o no? para mí Sí, no. no. Eso está bueno. No. Mire, Eh, creo que hay que tener en cuenta algo, muchachos, ¿sí? Y es, No. este párrafo bien cabría, ¿sí? Dentro de lo que es un artículo, ¿sí? En una revista o en un periódico, ¿sí? En la sección de ciencia. Y perfectamente cabe. En ese sentido, profe Edgar, hola, perdón, se le fue la señal un poquito, profe. ¿sí? Ah, caramba, no me di Listo, cuenta. ya lo Ah, volvemos a sí, ver. sí, sí, sí. ¿Listo? Ya, sí, sí, aquí ya me salió el letrerito que estaba molestando. Bueno, entonces sí, podríamos decir que si esto está dentro de un artículo en un periódico o en una revista, ¿sí? En la sección de ciencia, pues perfectamente es un informativo y es periodístico, ¿sí? Pero también este mismo párrafo perfectamente puede estar haciendo parte de un texto científico, ¿sí? De una revista científica, ¿sí? Donde están estudiando acerca de este animal, ¿sí? En una investigación, por ejemplo, ¿sí? Entonces, digamos, en esa investigación nos hacen primero como ese marco de contexto, ¿sí? De las características físicas y las condiciones de vida de la nutria, ¿sí? Pero luego nos van a empezar a desglosar una serie de cosas, entonces perfectamente cabría también dentro de un texto científico. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que pueden darse situaciones en donde, dependiendo del contexto del párrafo, ¿sí? Aplica en uno o en otro tipo de documento, ¿sí? Perfecto. Ya conociendo el contexto nos va a definir para dónde se vaya definitivamente, ¿sí? Entonces, digamos que Perfecto. tiene su validez. Sí, en efecto, digamos que para ya finalizar este punto, lo que sí podemos decir es porque yo les hacía como esa pregunta de si era literario. Claramente lo que dice el profe es, dependiendo, además también es lo importante mencionar acá, compañeros y compañeras, nosotros apenas tenemos es un fragmento, ¿no? Es difícil, es por cuestiones pedagógicas que estamos haciendo aquí estos ejercicios, pero claramente necesitamos leer todo un texto porque así mismo cada párrafo puede ir variando y también así con ello la esencia del escrito. Pero lo que hicimos hoy es esas pequeñas situaciones, entonces por eso dije cascarita, porque si ustedes se dan cuenta cuando les decía, bueno, literario, vemos que hay un lenguaje complicado, vemos que es un lenguaje que pareciera algo más romántico, vuelvo y digo, cuando nosotros usamos la palabra romántica no la hablamos desde la parte del sentimiento amoroso que usualmente se conoce, sino desde esta estructura propia del lenguaje que es antigua o que es un poco más elaborada. Creo que no, creo que aquí como ustedes lo han dicho, lo han mencionado, es un tema informativo, es un tema también que puede entrar periodístico, científico, salvo que pronto en el segundo párrafo, en el párrafo que sigue dijeran, en un estudio realizado por la Asociación de Nutrias de Chile, este animal es considerado uno de los, bueno, entonces ya empezamos a ver otros elementos. Pero bueno, esto es para que ustedes vayan
haciendo estas asociaciones. ¿Listo? Seguimos con la segunda parte del ejercicio. Esto se puso bueno. Ustedes ya identificaron, ahora vamos a producir. Dicen que la práctica hace al maestro, ¿sí? Pues ya hicimos unos buenos ejercicios de identificación, ahora vamos a producir, ¿sí? Entonces, vamos a pasarles 3 imágenes, para cada una van a tener 5 minutos, ¿sí? 5 minutos máximo para que hagan el ejercicio, ¿sí? Entonces, esta es la primera imagen. A partir de esta imagen, ustedes deben de escribir, hacer una descripción en 3 a 4 líneas máximo, ¿sí? Entonces, contando el tiempo. Vamos, 4 máximo 5 minutos, profe. Profe, ¿qué le parece si hacemos el ejercicio de 3 minuticos para Hacer con una, cada imagen? hacer Sí, una sí, está bien. descripción o construir un texto con base en la imagen. Bueno, es que, digamos, un texto descriptivo, pues. Ok. Algo así como el pie de foto que ya hicieron. Por eso les colocamos este primerito. Un texto descriptivo. 3, máximo 4 líneas. De esta foto. 3 minuticos. ¿Listo? Podemos pasar a la siguiente. ¿Ya? ¿Listo? Listo. Ojo a esta. ¿Sí? Es positivo. Es poner. ¿Listo? Ya estamos.
Listo. Pasamos al tercero. Listo. Ojo con esta. Argumentar. Argumentar. Fundamentalmente, dar su posición frente a lo que dicen los personajes de la caricatura. Listo. Nos vamos con la primera rápidamente. ¿Qué les parece? ¿Quién dijo yo? Darlis, ¿tienes la mano levantada de la pasada o otra vez te animaste a esta? No se quedó levantada. Bueno, entonces bájala y a ver quién se le mide. José, pero bueno, vámonos con Tres Palacios. ¿Te parece como para mirar a ver si, que veo que José, Jerónimo han estado muy activos hoy? ¿Listo? A ver, Tres Palacios. Perfecto, profesor, compañero, buenas noches. Buenas noches. Nos vamos con la primera imagen. A ver, cuéntame. Bueno, yo hice aquí un pequeño texto descriptivo, no sé si esté bien. Le pongo un nombre a ese pueblo. Entonces supongamos que es un pueblo, digamos, de Antioquia, de La Ceja por lo menos. Entonces yo comienzo mi texto y digo, bienvenidos al pueblo de La Ceja, uno de los municipios más hermosos del Valle de Aburrá, con sus calles adoquinadas y sus hermosas casas coloridas. Lo llevarán a un disfrute cultural y visitarlo lo llevará a un disfrute cultural y distractivo, además de poder realizar turismo ecológico. No sé si caiga, profesor, dentro. Claro que sí, sí, señor. Cae en todo y muy interesante porque, digo mi apreciación. En efecto, veo que buscó varios elementos de la imagen, colorido, nos describe un poco la arquitectura. Calles adoquinadas. La calle adoquinada. Exacto. Nos ubica, también es informativo porque ubica al lector inmediatamente de un sitio donde se encuentra La Ceja, municipio de Antioquia. Apelativo, porque es interesante ver la forma en la que nos convence, ¿sí? O sea, hace que quiera uno querer visitar ese texto, ¿sí? Alguien más en el chat. Gracias, profesor. Bien. Muy bien. Turismo ecológico enganchado con lo de la chiva, chévere. Sí. Ajá. Muy bien, listo. Nos vamos con la segunda imagen. Alejandro, yo lo he visto por ahí. Alejandro Gómez. A ver. Dale, Alejandro. No, pero el segundo no le puse tanto, hombre. Me ha servido el anterior. ¿No podemos devolvernos? Sí, devuélvala. Estamos No, como pero, Darlis, que fue el más difícil. Bueno, yo lo intenté hacer. El segundo Tranquilo, era vamos. el del inglés, ¿no? Entonces era, ¿cuál era la característica? Expositivo. Expositivo. Entonces yo, no, bueno, ahí me cogieron todavía en la idea del primero, entonces alcancé a escribir algo en el segundo. Bienvenidos al mejor curso de inglés del mercado. Contamos con los mejores maestros las 24 horas, dispuestos a guiarte en el aprendizaje de un nuevo idioma, y pues hay que, porque ya pasaron al tercero y no alcancé, hombre. Pues arrancó bien. Arrancó muy bien, sí, muy bien. Efectivamente, profe, su merced sus consideraciones. Sí, no, arrancó bien, sí, porque precisamente una de las cosas que se hace cuando se va a ofrecer un curso como el que está apareciendo en la imagen, sí, es casi como, estamos como vendiendo. ¿Qué hace alguien que vende una idea o un producto o un servicio? Expone algo, expone ese producto, sí, entonces él arranca muy bien. La importancia de los cursos de inglés, sí, ya pues obviamente
el tiempo de pronto no le dio. Pues de pronto hay Tocaba alguien más por ahí. profundizar más. Bueno, veo que Ok. Sara levantó la mano, no sé si quieres Sí, complementar sí, esa yo idea. también- alguien por ahí creo que tenía algo interesante, pero no, lo pasó muy rápido y no alcancé a ver quién era en el chat. Ofrecer un producto. Entonces, Jerónimo, con el curso de inglés del espectador podrá superar las dificultades con el idioma, garantizando su aprendizaje en el mejor tiempo posible. Entonces, recuerden que también vimos al principio que también una función era de tipo publicitario, ¿verdad? Que está enfocado también en lo que hablábamos, publicitario, apelativo. Y esto es lo que, y créanme compañeros y compañeras, cuando les decimos con el profe Edgar, que estos ejercicios que ustedes están teniendo en estos momentos no están porque sí. Sabemos por qué ustedes los van a tener que utilizar, los van a tener que convencer, van a tener que vender un producto, una situación. No nos adelantemos, pero sí quiero decirles que estos ejercicios que acabamos de colocar acá no eran netamente para la actividad del día de hoy, sino porque en efecto la publicidad lo que ustedes quieren es hacernos ver qué necesitamos, crear esas necesidades, que es uno de los principios de la publicidad, ¿no? Creo una necesidad, te muestro algo del mercado, si algo que veo que yo requiero o que deseo. Entonces, digamos que destaco el ejemplo de Jerónimo cuando mencionaba así, supera las dificultades. Lo podemos ver inclusive en el día a día con todas estas plataformas de Open English que ponen a la persona pequeñita o que muestran a la persona que se puede abrir de una u otra manera, aunque no sea narrativo, la persona que entre comillas o no alcanza una parte de hablar con el director de la empresa porque habla inglés, porque sí. Entonces, ¿qué necesidad yo tengo y cómo la puedo superar gracias a mi producto? Lo mismo sucede con los textos. ¿Qué necesidad yo tengo o por qué me debe interesar leer su producto? Entonces ahí es cuando vamos a empezar a hablar un poco de lo argumentativo. Y por último, ya nos vamos con esto, que lo habíamos hablado. Bueno, Juan Camilo, se volvió a arriesgar. Juan Camilo, tercero. Y esperemos que esta vez salga un poco mejor. Y en cuanto a la imagen, de manera, digamos, argumentativa, no sé, hice lo que mejor pude, habla sobre la clase social baja que tiene la persona, pero su riqueza más grande es la amplia ambición de progresar. Muy bien. No, No, muy bien, y no diga que esta vez mejor porque lo hizo muy bien en el pasado, Sí. utilizó varios elementos, solamente Sí. que hubo uno que de pronto no estaba tan claro, pero no, hizo muy bien el ejercicio el primero, profe, su consideración. Y quería como dar mi punto de vista de la primera imagen, no sé si se pueda, sobre la Claro. chiva. Dale. Dice, Colombia, identificada por su variedad de colores, refleja su pasión y amor por la cultura en cada rincón del vecindario. Muy bien, Bien. muy bien, bien, Sí. bien. Están ustedes, esa es la intención de nuestra asignatura, que ustedes tengan todas las herramientas de creatividad y como se dan cuenta hay un universo completo de posibilidades y aquí hemos visto con estos ejemplos, pero quisiera que alguien más me hablara de esta tercera, profe, sumarse qué consideraciones. Mira, ahí en el chat de Jerónimo colocó algo que me pareció interesante y ojalá haya alguien más que también diga algo, ¿sí? Porque esta da mucho, esta que usted puede argumentar lo que quiera. Armamos un debate solamente con esta imagen, con toda seguridad. ¿Qué dijo ahí Jerónimo? A ver, Jerónimo nos dice, expresa el inconformismo creciente de una clase media que a pesar de las necesidades mantiene esperanza de mejorar su situación económica. Sí. ¿Qué es lo principal? Recuerda cuando hablábamos nosotros un poquito de la sátira, la crítica al sistema, hacia donde nosotros enfocábamos este tipo de textos o narrativas, de un tipo de pista, que esa es la palabra ganadora de esta sección. ¿Recuerdan? Cuando yo les decía que hice un énfasis especial de por qué había perdido valor, no, por el contrario, muchas personas a veces no le dan ese valor a ese tipo de género, el humorístico. Por fin, sí, el humorístico. Sí, y aquí hago un énfasis especial y es, para nosotros, si bien todo entra dentro de la categoría de la risa, el meme, ¿sí? Dentro de lo que se considera un género literario, el humor ha sido muy, muy importante, incluso desde la misma creación de la imprenta, ¿sí? La forma en la que las personas, por decirlo así, hacen una crítica
al sistema, es una forma también, como lo decía aquí Jerónimo, un inconformismo, es una forma también de una posición política, ¿sí? Aquí Alejandro, porfa, complementame para que sean ustedes los que hablen. A ver, Alejandro. No, profe, es más algo que me surge como duda cuando estamos haciendo este tipo de textos. Es que, perdón, que es que usé la expresión, la reacción que no era. Cuando yo introduzco ironía dentro de un texto, no sé, eso llama a esta crítica humorística, dependiendo de la manera ¿cómo se diría la palabra? De la manera como yo lo exprese. O sea, la ironía siempre entraría como dentro de esa crítica humorística. Yo diría que siempre no, pero sí en muchos momentos. O sea, digamos, cobra una cierta importancia, ¿sí? Y una cierta validez con frecuencia en este tipo de situaciones. De hecho, se escogió esta caricatura porque lo que se menciona ahí es supremamente complejo. Digamos, es un tema muy serio, ¿sí? Donde los elementos irónicos terminan volviéndose muy importantes, ¿sí? Pero si se saben manejar con altura, entonces la argumentación que se hace de eso cobra una seriedad. O sea, hay como ruptura de muchas posturas que pueden hacer una mistura dentro del texto, analizando eh, esta representación humorística, ¿sí? Y miren que el texto no es muy largo, o sea, son 2 líneas lo que aparecen ahí, más la imagen, pero nos está dando tal cantidad de elementos, tanta fuerza, puede jugar con lo irónico, puede jugar con otro tipo de miradas, ¿sí? O sea, da un universo tan amplio que podemos argumentar cada uno una forma diferente, ¿sí? Hacer una lectura completamente diferente y todas terminar siendo válidas, ¿sí? Jerónimo. Entonces, el aporte de lo humorístico lleva precisamente a uno de los niveles, yo diría al nivel más complejo, ¿sí? De interpretación de lectura que tenemos, ¿sí? Que es el crítico, ¿sí? El crítico argumentativo, ¿sí? Entonces, creo que es algo muy importante para un ejercicio que nosotros podamos comprender esto por la complejidad precisamente de la construcción argumentativa a partir del humor. No, y antes de seguir y complementando un poco la idea del profe, lamentablemente, y es muy triste decirlo, esto es un comentario muy personal y ha sido un género, de cierta manera, que ha venido perdiendo fuerza porque precisamente pareciera que ahora todo es humor, pareciera que ahora todo es crítica, ¿no? Pero realmente el ser ácido, el tener ese humor bien fino, requiere de mucha lectura, requiere del contexto, de la forma en la que se escriben. Entonces, no compraremos siempre como el meme, que a veces que sí puede ser importante y que también puede decir mucho, pero no comparemos ese meme que nos llegó por WhatsApp a lo que puede ser una columna, por ejemplo, de un humorista que escriba notando una situación de un país y utilizando varios elementos, o no necesariamente tiene que ser un humorista, cuando se escribe en sátira, por ejemplo, una decisión de un gobierno, ¿sí? Entonces, por eso inclusive a veces uno hasta lo asimila diciéndonos que él tiene un humor muy fino. Cuando dicen las personas un humor, no es fácil de crear ese humor. Eso requiere de mucho, como dice el profe Edgar, de mucha preparación, de mucha experticia. Y este juego de palabras, como vemos aquí en la imagen del espectador, son personas que realmente se han dedicado a estudiar para hacer estas cosas y que no van botando un meme así. Jerónimo, vámonos contigo para que nosotros también ya podamos ir dando cierre a nuestra clase el día de hoy. Dale. Ok, agradezco que me brinden el espacio de poder opinar. Y frente a este tipo de caricaturas, caricaturas de humor, como lo dicen ustedes, pienso yo que es también dependiendo del lector, porque no es la misma forma como lo ve una persona de pronto que tiene un estrato social alto, donde le puede parecer muy curricitivo este comentario, a que lo esté leyendo una persona que esté pasando necesidad, que se siente realmente impactada, afectada o identificada con la situación. Por eso el comentario que yo hago, porque sí, pienso que la clase media siempre es la que va a estar más afectada, porque
llega y anhela tener lo que tiene la clase alta, pero quiere salir corriendo de llegar a la clase pobre. Entonces depende del contexto de quien esté leyendo, puede llegar a mantenerse su humor o no. Por eso Quino con su Mafalda genera amores y odios dependiendo de quién de quién lo esté leyendo. Muy bien. Efectivamente, hasta Natalia dice algo muy interesante. Dice aquí en el chat, dice, lo que se evidencia es algo muy común en nuestra sociedad, en donde las diferencias socioeconómicas generan inconformismo, tanto así que muchas personas tienden a aparentar lo que no son. En efecto, lo que acaban de decir, Kino, lo acaban de ver, incluso hay muchas caricaturas que reflejan muchas costumbres de nosotros, cuando una de las caricaturas que reflejan todo lo que era esta parte del suramericano era, por ejemplo, Condorito, también, aunque pareciera de burla, también tiene unos elementos de lo que significaba la idiosincrasia propiamente latinoamericano, los diálogos, los puntos en común. Claramente, repito, ahí son muchos los autores y autoras también que manejan esto, que sí es necesario como practicar. Entonces, muchas gracias por esos elementos que nos han brindado en este ejercicio, y gracias al profe Edgar que se imaginó y se craneó, como dicen se dicen las palabras acá, para haber creado estos ejercicios. ¿Listo? Profe, permítame claro, algo profe. que no quiero que se me pase. Hubo un comentario, otra forma de interpretar el texto, ¿sí? De una de las estudiantes, ¿sí? Y lo hacía lo sentí como muy desde su parte emotiva, ¿sí? De que ve al personaje es como alguien que se quiere superar, ¿sí? Retomo esto porque es precisamente, como lo dice Jerónimo, miradas, como lo dice el profe David, miradas diferentes. Pero lo más importante que yo encuentro en lo que acabamos de hacer, y particularmente en este ejercicio que suele ser el más complejo, porque cuando nos dicen argumentar, plantee su punto de vista y délo a conocer, se nos suele volver el dolor de cabeza. Miren que no es tan difícil. Ustedes lo acaban de hacer en un ejercicio simple, perfecto. Esto es lo que tienen que hacer cuando les llegue la guía que les diga, tienen que hacer un ejercicio argumentativo, no se vayan a enredar la vida, no se maten la cabeza, hagan lo que hicieron. Listo. Tal cual, listo. Ahí está. Bueno, y nada, para finalizar, creo que ya lo hemos visto. Vamos a dar rápidamente las 3 conclusiones. Mi profe, si su merced quiere ir también dejando como en el chat el enlace de asistencia, ya que ya estamos como finalizando. Y mientras yo rápidamente terminamos hablando de estas conclusiones, y es, ya lo hemos visto, existen distintos tipos de texto, que cada texto tiene unas características. Algunos se centran en informar, otros tienen intenciones de contar historias, convencernos o simplemente describir. Ya creo que ha sido muy clara esa idea, y es también lo que hago mucho énfasis en lo que dice el profe Edgar, para que quede claro y antes de que nos desconectemos ustedes tengan esa idea, y es, tenemos que mirar el cuerpo completo del texto, ¿sí? Si bien nosotros usamos apenas un primer párrafo, solo cuando vemos la totalidad del texto podemos entender que pueden combinarse tipos de textos, ¿sí? Que no se necesariamente, pero que sí hay una tendencia, digamos que hay una tendencia específica, para que eso nos quede claro. Segunda, se forman categorías que clasifican y que podemos determinar cuál es la función del texto, ya lo hemos visto, y qué mensaje quiere transmitir. Recuerden cómo lo escribo, cómo al interior se utilizan las palabras y la intención. Esas son las 3 características fundamentales de este espacio que se llama tipologías textuales. Y finalmente, aunque existen muchas maneras de clasificar los textos, se puede partir de diferentes puntos para determinar sus semejanzas, los rasgos puramente textuales, factores comunicativos o una combinación de los 2 puntos anteriores, que es un poco lo que decía el profe, la combinación. Entonces, no entren en estas vicisitudes o en estas situaciones en las que no, pero es que a mí me dijeron que era netamente informativo, yo aquí estoy usando palabras que de pronto se pueden romantizar o pueden sonar, úsenlas. Finalmente es el transcurso de las ideas, el desarrollo de las ideas, las que nos van a poder entender, nos van a dar a entender qué fue su intención. Y de mi parte por ahora cierro diciendo lo que decía el profe Edgar. Lo que nosotros anhelamos y pedimos desde la tutoría, al igual que pues desde el curso, es que ustedes exploren su capacidad escrita, tengan la creatividad y que se arriesguen a crear estos textos con lo que ellos dicen, informarnos, convencernos, describir, narrar, ¿sí?
Y de esa manera, pues ustedes también, esto sí lo hago así, también amplíen su vocabulario, fortalezcan sus capacidades de escritura, sus habilidades enfocadas en la ortografía, en la redacción, ¿sí? En la puntuación. Hago también un llamado acá que aunque no sea el espacio, pero sí es decir, tengan mucho cuidado a la hora de estar creando sus textos, compañeros, ¿sí? Con lo que van a escribir, la forma de pausar, la manera, la intención de cada párrafo que ustedes quieren denotar. ¿Listo? Profe. No, pues creo que nos hemos llevado un tiempo bastante grato. Sí queda la grabación, Juan Sebastián, y se la estaremos compartiendo. Nosotros la compartimos en toda la red del curso para que los tutores, porque sabemos que todos ustedes están de pronto con diferentes tutores, no solo con nosotros, ¿sí? Entonces les compartan la grabación y también se suele compartir en el entorno de información inicial por parte de la directora del curso, la profe Nidia, ¿sí? Entonces, el nombre del CIPAS es En lugar de la mancha. Y el tema que trabajamos hoy fue tipologías textuales, ¿sí? Entre otras, el nombre de En lugar de la mancha es, en lugar de escribir mal, en lugar de hacer textos manchados, ¿sí? Equivocados y con tachones, cada día escribamos más. Es una cuestión analógica, ¿sí? Con el texto de... en un lugar de la mancha de Miguel de Cervantes Saavedra, de El Quijote, ¿sí? ¿Por qué? Porque Miguel de Cervantes Saavedra es uno de los grandes, si no el más grande escritor de la lengua española, ¿sí? Y escribía como muy bien, ¿sí? Entonces, aquí hagamos nosotros lo mismo, ¿sí? En lugar de escribir manchado, escribamos como lo hacía Miguel de Cervantes, ¿sí? Escribamos muy bien, escribamos sin mancha. Por eso el nombre del CIPAS, En lugar de la mancha, y los diferentes temas que ustedes han ido observando, ¿sí? Primero se tuvieron los signos de puntuación, luego acentos y errores comunes, ahora tipologías textuales. O sea, si ustedes se dan cuenta, todos los temas de este CIPAS es buscando que ustedes escriban, ¿sí? Muy bien o cada vez mejor, ¿sí? En lugar de con manchas. ¿Sí? Ahí está el juego de palabras. ¿Ok? Entonces, es el nombre. Esperamos y confiamos en que se les haya podido aportar algo. Ustedes también nos aportaron a nosotros. Gracias por compartir sus conocimientos, sus experiencias, sus inquietudes. Todo esto es muy importante. Repito, Yuris, el nombre del CIPAS es En lugar de la mancha. El número del grupo tienen que entrar al aula, al curso, ¿sí? Y donde dice participantes, al lado izquierdo, en la columna izquierda, ¿sí? Cuando entran al curso de competencia, ahí dice participantes. Cuando le dan clic ahí, les va a aparecer una información y en esa información aparece el grupo tal, que es donde usted está con el tutor respectivo, sus 3 o 4 compañeros más. Bueno, les agradezco en nombre de toda la red de tutores, al profe Edgar por su acompañamiento, por haber estado aquí presente en el proceso. Pues gracias también por su compañía, por su orientación, a todos los que estuvieron el día de hoy acompañándonos. Y una vez más, esto estará cargado este material y esperamos que de verdad les sea una herramienta muy útil a la hora de crear sus textos, y no solamente para competencias comunicativas, sino para todas las materias en su proceso formativo. ¿Listo? Muchísimas gracias y esperamos que tenga una muy buena noche. A usted, profe Gracias David. a usted, profe. Y como decía un Feliz profesor noche. mío, Muchas muchachos, gracias, para profe. toda la vida. Fue muy buena y muy... ¿Cómo, profe? Perdón, ¿cómo decía el profe qué? ¿Cómo decía el profe? Un profesor que alguna vez un compañero le preguntó, profe, ¿y esto que estábamos estudiando aquí para cuándo es? ¿Sí? Pensando en el examen que supuestamente le hace, y el profesor le contestó, mijo, uno aprende para toda la vida. Bueno, sí, efectivamente. Un abrazo muy grande. Hasta luego. Hasta luego. Estén muy bien. Hasta luego. Muchas gracias por todo. Hasta luego. Vale, Hasta luego. chao, Jerónimo.